Hoy es 21 de febrero del 2021 y se conmemoran los 100 años del nacimiento del filósofo estadounidense John Rawls. Se trata de un filósofo que tuvo un gran impacto en la filosofía práctica, es decir, en la filosofía política, en la filosofía del derecho y en la ética, especialmente en el ámbito anglosajón, ¿no? En el ámbito donde se estudia, digamos, la filosofía hecha en Estados Unidos e Inglaterra. John Rawls falleció el 2002, eh, pero tuvo un legado importante y su trabajo como profesor en la Universidad de Harvard también dejó un aporte significativo no solamente para esa universidad, sino también para la filosofía. Rawls se dedicó a dos cosas principalmente. Se dedicó primero a desarrollar una teoría suya sobre la justicia. La desarrolló en diferentes momentos, la reformuló teniendo en cuenta las críticas y además los estudios que iba realizando. Y una de las mejores versiones de su posición termina apoyando la teoría de dos principios para la justicia política que van a ser relevantes para las sociedades democráticas contemporáneas. De hecho, Rawls tuvo que enfrentar varias críticas a su obra, venidas especialmente por algunos de sus seguidores y también algunos de sus oponentes. De una de las críticas que más se conoce o se ha divulgado en el mundo contemporáneo es sin duda la desarrollada por Michael Sandel, quien tuvo un gran aprecio a Rawls, pero también quien hizo su tesis doctoral, su disertación doctoral, como una crítica a la obra de Rawls, especialmente a una de las obras primeras de Rawls de 1971, que se llamó Teoría de la Justicia. Pero Rawls no solamente se dedicó a desarrollar una teoría sobre la justicia, una teoría filosófica que tenga un carácter jurídico, un carácter ético y también un carácter de tipo político, sino que también dedicó parte de su vida como profesor en la Universidad de Harvard a acercar a sus estudiantes a las ideas de Rawls. Mejor dicho, disculpen, a las ideas de Kant. Logró mostrar los aspectos más importantes y más atractivos del filósofo de Königsberg, el filósofo de la Ilustración, e inspiró a varios estudiantes suyos. Muchos de sus herederos comenzaron a desarrollar estudios importantes y siguen desarrollando estudios importantes sobre la obra de Kant, y su trabajo como profesor en Harvard significó un despertar
en el mundo anglosajón del interés, de un nuevo interés sobre las obras del filósofo alemán del siglo XVIII. Así logró iluminar aspectos importantes de la obra de Kant, especialmente centrándose en lo que él llamó, lo que Rawls denominó el constructivismo moral kantiano. Pero hay otro aspecto importante de la vida de Rawls y de su obra, es que su pensamiento y su obra han estado marcados por dos eventos importantes de su vida. El primero es el encuentro con un cristianismo ortodoxo, conservador, que él rechazó, que se muestra claramente cuando él ve cómo un sacerdote bendice las armas con las cuales los norteamericanos irían a matar gente en Japón. Para Rawls era impensable que ese tipo de cosas se pudiesen hacer. A pesar de que Rawls ya había escrito en ese momento un pequeño texto sobre cuestiones de filosofía y teología, reflexiones sobre el pecado y la fe, que eran importantes y que tienen relevancia y que vale la pena revisar y estudiar. Y un segundo elemento que forma parte de la experiencia vital de Rawls es la observación detenida, detallada, de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos. En la década de los 60 es cuando se desarrolla el movimiento por los derechos civiles y Rawls está ya discutiendo y desarrollando sus teorías más importantes y más potentes. En 1971 publica su obra más influyente, Teoría de la Justicia, y allí uno puede encontrar la huella de esa preocupación. Claro, Rawls no menciona ningún hecho histórico ni cosas por el estilo, no habla de Martin Luther King en su obra, pero es claro que cuando desarrolla el segundo principio de la justicia, él está pensando en una sociedad que necesita reconciliarse consigo misma. Cuando él desarrolla la idea de una sociedad como un sistema justo de cooperación, él está pensando justamente en esos procesos históricos que él muy bien está observando, que él conoce de primera mano. Es curioso que en las universidades, en nuestro ambiente local, en el Perú especialmente, en Lima, no haya una gran difusión o un estudio serio sobre las obras de Rawls. Son muy pocas las personas que han dedicado tiempo a estudiar las obras de Rawls y a darles su debido peso. Eso se debe en cierto modo a que muchos de los profesores y de sus estudiantes locales aquí en nuestro país han quedado deslumbrados por la fascinación que genera Hegel o la hermenéutica o otros movimientos filosóficos. En la época en la que se discutían las ideas de Rawls, en los años 90,
estaba muy de moda el movimiento que fue llamado comunitarismo, en el cual se colocaba, por ejemplo, a Michael Sandel, pero también a Michael Walzer, ¿cómo se llama? A Charles Taylor y a Alastair McIntyre. Dicho sea de paso, ninguno de ellos se reivindicaban comunitaristas como tales, pero estos autores eh, tomaron a Rawls como punto de referencia para desarrollar su posición, pero en contra de la teoría de Rawls. Es decir, tomaron a Rawls como el referente al cual hay que criticar de manera sistemática y permanente. Rawls en los años 90, en el debate de los años 90, se había convertido en el paradigma de la forma en la que no se deberían de pensar las cuestiones prácticas en filosofía. Y esa era la imagen que quedó impregnada en la memoria de los estudiantes de filosofía en los años 90 y que continuó sin ser cuestionada posteriormente. Salvo algunas excepciones, por ejemplo, el profesor y lamentablemente fallecido el año pasado Ciro Alegría Varona, le dio una importancia bastante grande a las obras de Rawls y se dedicó seriamente a estudiar los textos centrales del autor norteamericano. Fuera del país, en el mundo anglosajón, inclusive en el mundo alemán, el trabajo de Rawls ha tenido un gran reconocimiento, ha desarrollado toda una escuela de pensamiento y una nueva forma de leer, inclusive al mismo Immanuel Kant. Sin duda, Rawls fue uno de los filósofos más importantes de la segunda mitad del siglo XX y todavía podemos aprender mucho de su trabajo. Vale la pena estudiar las ideas de Rawls y seguir las ideas desarrolladas por sus herederos intelectuales, entre quienes se encuentran, por ejemplo, Christine Korsgaard, Carla Bagnoli, Miriam Ronsoni, también Thomas Scanlon, Thomas Nagel, Honora O'Neill, Thomas Pogge y muchos otros herederos y estudiantes y alumnos del prestigioso filósofo de Harvard. Bien, si les ha parecido interesante este material, denle like, compártanlo si lo consideran conveniente, suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir más notificaciones como estas. Conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias.